Sí, bueno, en la parte inferior también iniciamos con la máxima, que serían 8 milímetros, y en posterior de 6. Es importante tener estas medidas porque prácticamente a nosotros ajustarnos a esas medidas ya tenemos un buen inicio, un muy buen inicio, porque te voy a comentar, si tú haces estas mediciones que yo te comento, tendrá que ser paralelo así, con el plano de camper. Obviamente, esto hay que personalizarlo a cada prototipo de paciente. Esto lo vamos a ir ajustando. Pudiera ser que desvanezcamos un poco la cera, 1 milímetro, 2 milímetros, pero esto es ir haciendo pruebas. ¿Sí? Dentro de esas pruebas hay 2 métodos de los cuales yo me apoyo, que es el método objetivo y el subjetivo. Y entonces, en este caso, me apoyo del método subjetivo, que es ver la estética, cuánto se me va a asomar el rodillo con respecto al labio. 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. ¿Cuál sería lo mejor? Sí, prácticamente 1 milímetro, que no tengamos una línea blanca, porque en un paciente desdentado, pues obviamente por la edad y por el desgaste fisiológico, normalmente asoman muy poquito diente. Y en la parte inferior nos gusta trabajar siempre también con las máximas. En la parte anterior es de 8 milímetros y en la parte posterior es de 6 milímetros. Fíjate nada más lo que está pasando aquí en esta parte. Cuando tú alineas este rodillo inferior, es súper importante que no nos pasemos de la papila piriforme. ¿Por qué? Porque hay algo que le llamamos plano protésico. Ese plano protésico sí vamos a tener como referencia a la mitad de la papila piriforme de la parte posterior. En la parte anterior vamos a tener aquí como referente el borde merbellón. Esa línea húmeda seca es en donde se divide lo húmedo y lo seco. A ese borde se le llama borde merbellón de los labios. Entonces, si tú tomas una línea de tu rodillo, tendrá que quedarte, ¿sí? Aquí lo vamos a hacer de esta forma. ¿Sí? Esta forma. Entonces, a ver, vamos a voltearlo para esta cámara. Ahí está. Entonces, este plano, que es el plano protésico, es súper importante respetarlo. Obviamente, yo dejo las máximas y en boca vemos qué tal ajusta al borde merbellón de los labios. ¿Por qué? Porque si yo me paso de esa línea protésica, ¿sí? No es el plano de oclusión, es una línea protésica. Si yo me paso de esa línea, ¿qué va a pasar? Que la dentadura inferior va a estar muy inestable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos por arriba de la lengua y obviamente la lengua no las va a estar desplazando. Por eso es importante tener un buen inicio, ¿sí? Con estas medidas. Una vez que ya tenemos las medidas y tenemos también los puntos de referencia o líneas de referencia, que sería línea media, ¿sí? Y la línea media, fíjate que normalmente la tomamos de la punta de la nariz a la punta del mentón. En este caso yo te sugiero, o muchos lo toman como referente el frenillo, y déjame decirte una cosa, el frenillo no va a ser referente, porque muchas veces el frenillo o está hacia la derecha o está hacia la izquierda, y entonces no va a ser un referente. El que va a ser referente va a ser el filtrum. O sea, ¿qué es el filtrum? Bueno, es esta zona en donde hace le llaman arco de Cupido. Bueno, ahí tienes que marcar y obviamente te va a dar aquí una línea paralela. Pum. Línea de caninos. ¿Cuál es lo importante para la selección de dientes? Tú tienes que marcar del ala de la nariz, o sea, del ala de la nariz al ala de la nariz, y vas a pintar 2 líneas paralelas. Entonces, tú al medir aquí con una regla flexible, tu dentista eres el encargado de apoyar a tu técnico dental, a tu laboratorio, porque en muchas ocasiones lo que está pasando es que le deslindamos todo ese trabajo, toda esa información al técnico dental. Entonces, obviamente, nosotros como clínicos tenemos al paciente ahí y nosotros como clínicos tendremos que tener esa responsabilidad de tomar
las medidas, de seleccionar el tamaño de los dientes, de seleccionar la forma de los dientes, de seleccionar el color de los dientes, porque esa información nosotros la podemos tener muy fácilmente por nuestro paciente. El técnico dental únicamente va a tener esto, y entonces él puede poner unos dientes o más de un color, ejemplo, A2, y probablemente era el A3 o A3.5. Entonces sí necesitamos orientar a nuestro técnico dental con esa información. Y bueno, para continuar voy a seleccionar los dientes y obviamente voy a, con una regla flexible, fíjate nada más, si le haces así un acercamiento, a ver, vamos a, aquí está. Y mide prácticamente de canino a canino, vea, ahí se ve muy bien, 40, ¿verdad? 40 milímetros, aquí está. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí se ve. Y si no, la vuelvo a marcar un poquito más. La vamos a marcar. Ojo, cabe mencionar que estos modelos, estos rodillos, solamente son demostrativos, no son de un paciente. Este es para precisamente hacer esta demostración. Y vean, ahí está. Tiene 40 milímetros. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, si me marcó del ala de la nariz 40, yo aumentar de este lado 2.5 milímetros y del lado contrario 2.5 milímetros, que me dará un total de 5 milímetros. O sea, ¿qué quiero decir? Que si mide 40 del ala de la nariz al ala de la nariz, que estas líneas hacen la referencia, tendremos que tener unos dientes de igual a 45 milímetros. Más o menos, o sea, habrá dientes que no te den esos 45, probablemente te den 44.9 o te den 45.3, bueno, más o menos 1 milímetro, no más, para que no te desfases. Quedamos que para seleccionar los dientes vamos a aumentar 2.5, sí, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Por qué? Aquí rápidamente hice un dibujito, ¿ok? Ahí está, ahí se ve, ¿verdad? Entonces, ¿por qué 2.5? Porque estoy tomando en cuenta el ala de la nariz. ¿Sí? El ala de la nariz, sí, vamos a, ok, ahí está muy bien. Entonces, el ala de la nariz, sí, hago esta línea, sí, y tiene que ser paralela con esta otra línea. Y el referente es el ala de la nariz. Entonces, proyecto esta línea y entonces solo estamos abarcando la parte mesial del canino. Por eso, de aquí, de la mitad del canino a la parte distal, son 2.5 y del lado contrario 2.5. En este caso, los dientes de aquí, de esta línea del ala de la nariz al ala, me está, sí, promediando 40 milímetros. ¿Ok? Estos 40 milímetros voy a aumentar 2.5 y 2.5. Entonces me va a dar el resultado de 45 milímetros. ¿Sale? Entonces esos 45 milímetros voy a seleccionar y es muy, muy fácil. Yo tengo que ir al depósito dental, ¿sí? Y pedir el catálogo. En este caso vamos a trabajar estos dientes. Ahorita vamos a hablar un poquito de las características de estos dientes, pero sí es importante primero saber tener las bases para poder seleccionar los dientes. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, cuánto mide los dientes. Y entonces, yo he seleccionado estos dientes, el A32. ¿Sí? ¿Cuánto miden? 44.54 milímetros. Yo lo que quiero es 45, pero estos me dan bastante bien. Y obviamente tienen, sí, la característica, sí, es súper importante saber que son prácticamente
ovoidales. ¿Okay? Entonces, ya teniendo el modelo, que es el A32, que mide 44.54 milímetros, yo voy a buscar el diente aquí. Una vez teniendo esta medida de A32, es bien fácil. ¿Por qué? Porque ya tienes un referente para el inferior, el antagonista. Vean, acá dice anteriores, inferiores, y este articula, el A32 articula con el A3. En esto estoy hablando de la parte anterior. Y de la parte posterior, sí, va a articular con el N5, tanto superior como inferior. Obviamente, teniendo esta medida, creo que la clave sería esta. Viendo, sí, por decir, ejemplo, si yo quiero en esta parte buscar uno que se me acerque a 45 milímetros, vean, este se pasa, este le falta, este se pasa, este se pasa. Este es el que mejor se adapta a la medida que yo quiero. Una vez teniendo esto, ya podemos pedir todo, tanto los superiores como los inferiores, entonces ya podríamos hablar de un juego de dientes 1 por 28. ¿Qué quiere decir el 1 por 28? Que son las 4 tablillas, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, una vez ya teniendo esta medida, obviamente ya tengo los dientes. Aquí están los dientes. Estos dientes, ¿qué característica tienen? Bueno, una de las características importantes de lo cual me ha llamado a mí la atención es que son de 4 capas de resina. Para mí eso es fabuloso. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la resistencia, ¿sí? Yo siempre les comento que es muy laborioso los que estamos metidos en esto de prostodoncia total. El hacer dentaduras es un poco el protocolo, un poquito largo, que sí es laborioso, yo te lo puedo decir, sí es laborioso. O sea, yo no puedo decirte que es bien fácil, es muy sencillo, porque al final es una rehabilitación completa, que no solamente va a implicar dientes, sino mucho más. Tejido biológico, articulación temporomandibular, la parte estética, parte de deglución, o sea, es una rehabilitación completa. Entonces, yo te recomendaría que si es laborioso el protocolo, porque sí lo es, pues que seleccionemos unos dientes de muy buena calidad. Entonces, en el caso mío, en mis protocolos, en mi elaboración, siempre utilizo Isotec por 2 razones. Una, porque son de 4 capas de resina, ¿sí? Porque tiene colores diversos, o sea, tiene una diversidad de tonos, tiene una translucidez, o sea, eso a mí me encantó. Y sobre todo que son dientes de 20 grados. Entonces, para hablar de grados también es importante saber por qué seleccionar de 20 o de 0 grados. ¿Sí? ¿Cuándo están indicados? Cuando el paciente tiene 0 reborde, hay que colocar dientes 0 grados o, en su defecto, 20 grados. Ese es mi consejo que yo te doy. Entonces, ya teniendo esta información, ahora sí vamos a iniciar con el articulado de dientes. Entonces ya seleccionamos los dientes, ya seleccionamos el color es un A3, ¿sí? Normalmente aquí, bueno, pues puedes o no elegir este tono, pero yo te sugiero que un paciente adulto mayor ya tiene más saturación, entonces fisiológicamente sí, ya hay desgaste del diente, ya tiene otro tono. Entonces, el A3 creo que se va a adaptar muy, pero muy bien. Entonces, yo te recomiendo un A3, un A3.5, que es lo que yo hago en mi protocolo. Obviamente, habrá pacientes que puedan seleccionar el A2, pero normalmente en un paciente adulto mayor, en México la raza, pues es de piel morenita, entonces se camuflajea bastante bien, se acopla muy bien a los parámetros de estética y bueno, pues al final creo que eso sería lo mejor. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Cómo empezamos el protocolo de articulado de dientes? Bueno, para eso hacemos
guías de remontaje, ¿sí? Entonces hacemos unas guías de remontaje, porque es importante que después del acrilizado volvamos a colocarlo en el articulador. A eso se le llama remontaje o el segundo montaje. Entonces para mí es muy práctico, muy sencillo retirar esto y a partir de ahí, sí, empezar el articulado. Entonces, ¿cómo lo empezamos? Es importante saber. Pegamos un poquitín aquí para que no se nos mueva. ¿Sí? Y voy a colocar, voy a hacer una muesca, voy a colocar, ¿sí?, el incisivo central, y para ello yo te quiero platicar cómo lo vamos a colocar. El incisivo central, fíjate que los centrales, en lo personal, es un diente que me cuesta, es como el dar un buen inicio. Si no pongo bien el central, ahí puedo tener fallas. Entonces, sí, los centrales siempre hay que colocarlo muy, muy bien. Entonces, el incisivo central se va a colocar totalmente recto, o sea, totalmente recto. Ojo, vamos a tomar en cuenta también a la papila incisiva. A partir de la papila incisiva, sí, nosotros podemos colocarlos a 8, a 9 o a 10 milímetros. ¿Qué quiero decir? Ahorita te voy a explicar un poquito de cómo articular el incisivo central. Primero hacemos una muesca, vean, estamos retirando prácticamente, ¿sí?, todo el tajo de rodillo. Ojo, es importante no quitar todo el rodillo, Es importante no decir, pues quito del canino al canino y los coloco, no. Te voy a decir por qué. Pero quiero que veas esto. Yo he rayado este modelito y como referente tenemos a la papila incisiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que estamos haciendo esto. Voy a poner un poquito de cera y ahorita la voy a retirar. Solamente para hacerlo figurado. Vean. ¿Qué está pasando cuando empezamos el articulado? Que yo estoy colocando mi diente de esta forma, sobre la papila incisiva. Y si nosotros tocamos con la punta de la lengua en donde está la papila incisiva, podríamos decir que está por atrás de mis dientes incisivos centrales. Entonces, ¿por qué los estamos colocando de esta forma? Estamos colocando erróneamente. Y entonces imagínate que aquí pones el central. ¿Cómo es la mejor forma? Poner un central y después el otro central. Poner un lateral y después el otro lateral. Eso yo te lo recomiendo, porque he visto que luego articulan central, lateral, canino, y luego central, lateral, canino. Entonces, no vas a tener un parámetro de saber si está en buena posición el del lado contrario. Por eso es importante ir un central, el otro central. Entonces, fíjate nada más, si yo me voy sobre el soporte primario, llega un momento en donde mi arco, sí, se cierra mi arco. Y cuando yo quiera articular los inferiores, ¿qué va a pasar? Que me van a quedar totalmente lingualizados. ¿Por qué? Porque tuve un mal inicio. O sea, puse al central sobre la papila incisiva. Esto tendrá que ir por adelante de la papila incisiva, no sobre la papila incisiva. ¿Okay? Entonces vamos a quitar esta cerita que coloqué como demostración y vean que a mi placa base le he perforado esta zona. Vean. Porque la papila es un buen referente anatómico para empezar con el articulado de dientes. Vean, ahí está ese orificio.
¿sí? Bien. Y a la papila incisiva voy a identificarla primero, ¿sí? Ahí está. Y después voy a dividirla, ¿sí?, en parte anterior y parte posterior. Y a partir de esta línea, de la mitad de la papila, voy a colocar mis dientes, sea 8, 9 o 10 milímetros. Tú dirás, es demasiado, va a quedar muy vestibularizado. Ojo, ojo, hablo en que si yo mido mi talón y el diente, ¿sí?, vean cuánto me está midiendo, 7 milímetros. Sí, a ver, aquí, de la parte más prominente, ahí está, 7 milímetros. Vean, aquí se ve, ahí está, vean. 7. ¿Qué quiero decir? Si yo te estoy diciendo que son 8 milímetros, o sea, es 1 milímetro nada más. No son 8 milímetros. Ya estoy hablando de 8, sí, tomando en cuenta el talón del diente. Entonces, eso es importante saberlo. Una vez que ya tenemos marcada a la papila incisiva, coloco mi base. Ahí está. Y estoy viendo esa línea. Entonces, a partir de esa línea, voy a poner el diente hacia vestibular. Entonces, ojo, súper importante, siempre que empecemos con el articulado de dientes, voy a ponerlo. Pongo un poquito de cera para poder presentar el diente. Tuve que quitar todo de tajo para mostrarles el orificio y tener como referencia. Ya lo visualicé. Ahora bien, yo podría hacer una llave de silicón, una vestibular, para tomar en cuenta la papila. ¿Okay? En este caso, sí, me voy a guiar por el rodillo. Sí, todo esto de la parte vestibular. Ojo, jamás quites todo tu rodillo, salvo que tú puedas manejarlo también con una platina, ¿sí?, transparente. Sí. Esta ha sido un regalo de José María Fonollosa, que me ha servido muchísimo el maestro, de verdad, que buenos regalitos. Vamos a tomar en cuenta 3 planos. Déjame, voy a pegar este y ahorita hablamos de los planos. Okay. Vean, ahí lo tengo presentado el diente, pero lo vamos a ver en 3 planos: plano frontal, plano horizontal y plano sagital. En este caso me está fallando el plano sagital, vean, está metido el diente. Por eso es importante solo quitar la parte en donde voy a colocar el diente, donde lo voy a posicionar. Yo veo que también lo hacen muy pequeñito, quitan la cera apenas si cabe el diente, y no es lo mejor, porque la misma cera te va a estorbar para rotar el diente, y entonces creo que no vas a tener una manipulación bien. Entonces, vamos a verificar. Voy a quitar esto. Y como te comento, sí, los centrales son un poquito tediosos en tiempo, porque de ahí parte todo. Ay, mira, casi le doy. Vean,
Coloco el central, vean, ahí está en línea media. Vean, aquí está, ¿sí? Esa es la línea media. Obviamente yo quité un poquito, que será 1 milímetro de rodillo hacia la parte mesial, para que yo pueda manipular el diente. De la parte distal quité un poquito más. Por eso es importante sí tener un buen espacio para poder estar articulando los dientes. Vean, entonces ahora sí empiezo a ver al diente y qué características, con qué características se articula el central. Tiene que ser totalmente recto, totalmente paralelo. ¿Sí? Tiene que estar pegando el borde incisal en mi plano de oclusión, ¿vale? Y obviamente va por adelante de la papila piriforme 1 milímetro. O sea, en total, talón del diente con respecto a la papila incisiva son 8 milímetros. 7 del talón y 1 de adelante de la papila. No pueden ir por atrás, porque si no vamos a complicarnos y el arco se nos va a cerrar totalmente. Entonces vamos a poner ahora el otro incisivo, pero quiero que vean esto: plano frontal, plano horizontal y plano sagital. Y vean, ahí estamos. Ahí está. Sin perder el arco, vean. Y ojo, solo vamos a ir fijando por la parte posterior. Vamos a ir colocando cera súper caliente para fijar. Ahora no me voy a meter ahorita en este momento en el festoneado. Eso lo hacemos prácticamente ya cuando tenemos todo articulado. Únicamente voy colocando un poquito de cera para que no se me mueva. También es importante comentarles, lo que yo veo es que al articular estos dientes los vamos pegando con cera blandita, a veces de las tablillas. Eso no es lo mejor porque es una cera muy blandita. Si tú lo quieres pegar, pero necesitas tener una cera medio, no blanda, porque al llevar esto a boca y el paciente con el primer movimiento que tú le digas que abra y cierre, probablemente te los va a desplazar. Por eso es importante, yo no ocupo cera de tablilla, yo ocupo la misma cera de mis rodillos. Bueno, vamos a colocar el central del lado contrario. Es muy importante que no coloquemos cera en la parte proximal. O sea, esta cara mesial tiene que estar súper limpia, no tiene que tener cera. Porque si tú le colocas cera aquí en esta zona, cuando tú vas colocando todos y llegas a los posteriores, ya te recorriste más hacia posterior y entonces probablemente ya no te entre tu segunda molar. Evitemos colocar cera en esta zona. Vamos a colocar el central, vean. Y siempre es importante saber que tenemos una área de contacto. Muchos le llaman que es un punto de contacto. No, no es un punto, es un área, porque te está abarcando del tercio medio al tercio incisal, como en esta ocasión lo estamos haciendo. Entonces es un área de contacto que debe de tener los centrales. Entonces, nuevamente, repetimos: plano frontal, plano horizontal y plano sagital. ¿Qué pasa si yo solo estoy articulando dientes frontalmente? Cuando termino y hago esto, veo que voy así con el guante, como que un diente me quedó así, no me quedó parejo. ¿Por qué? Porque no vi este plano, el plano horizontal. En este caso, creo que se ven al mismo nivel, ¿sí? Entonces es cuando fijo. Aquí voy a fijar, ojo en el talón, ¿sí? Vean, no coloqué cera en proximal, sí lo voy a hacer, pero eso será en el festoneado. Esto
a mí me da mucha visión de campo, porque si yo le coloco cera, me voy a perder y voy a pensar que el diente está en una posición correcta, y ya cuando empiezo el festoneado veo que lo mesialicé, lo distalicé, lo vestibularicé, porque no tengo una visión de campo limpia. Entonces, siempre acostumbren a tener no llenar todo de cera. Vean, es mejor tener este campo visualmente. Ahora vamos a colocar el lateral y vamos a quitar un poco de cera, a cortar un poco de cera. ¡Ojo! Si se dieron cuenta, no lo he puesto en el articulador, pero sé que al colocar en la misma posición que el del lado contrario, tiene que estar en mi plano. Pero para eso me voy a apoyar de este planito, ¿sí?, para saber que ahí están haciendo contacto. Entonces voy a llevarlo al articulador. ¿Okay? Y vean lo que pasa. Ahí lo llevo, ¿sí? Sacamos un poquitín más. No que lo vestibularicemos, nada más lo que estoy es rotando un poquitín. Y vean, ya tengo a mis dos centrales tocando el borde incisal de mis dientes con mi plano de oclusión. Esa es la mejor forma. Entonces vamos con el lateral. Voy a desmontar, ¿sí? Y vamos a colocar un poquito de cera. ¿Okay? Ponemos un poco de cera para presentar el lateral. Vean, ahí coloco el lateral, plano frontal, plano horizontal y plano sagital. Ahora bien, aquí viene, y te podrá parecer o no, te podrá gustar o no, es muy respetable. Sí, normalmente el lateral tiene que ir por arriba 0.5 de mi plano de oclusión. Yo te recomiendo que hagas la prueba y pongas tu lateral a nivel de tu central, porque un paciente adulto mayor ya va a tener un desgaste fisiológico. Normalmente el adulto mayor dentado, bueno, a veces ni tan mayor, a veces cuando es paciente bruxista, o bien que no sea bruxista, pero hay un desgaste fisiológico, normalmente a veces las cúspides de los caninos ya no existen, están lisas, el lateral liso, rectos, todos al mismo nivel. Siento que eso es mejor estéticamente. Imagínate un adulto mayor de 80 años poniendo los centrales, el lateral por arriba 0.5, como que no se va a ver tan natural. Ese es mi punto de vista. Yo te sugiero que lo pongas a nivel, el lateral, al igual que el central. Sé que en las bibliografías te lo menciona, ¿sí? Pero en este caso a mí me gusta experimentar, ver, saber cómo se ve el paciente, cómo está satisfecho el paciente. Y bueno, vamos a colocar prácticamente lateral que toque el plano de oclusión. Vean. Normalmente te puede o no te puede gustar, pero normalmente esto tendría que ir por arriba de mi plano de oclusión 0.5. En este caso voy a romper a lo mejor esa regla y ver en mi paciente cómo se va a definir. Y para esto, yo cuando articulo hago dos pruebas, ¿sí? Prueba bioestética y prueba de oclusión, lo que se le conoce como
prueba de enfilado. En este caso, para mí es más grato, más profesional. Siento que cuando estás iniciando en esta área, como un alumno de la carrera de odontología, y te mencionan que vas a hacer una prueba bioestética, ahí estás viendo el color, el tamaño, la forma, línea media, línea de la sonrisa. Estás viendo todo, estás englobando todo. ¿Y por qué bioestética? Porque estos dientes son de resina, que van a ser puestos en un ser humano. Entonces, creo que te engloba más como odontólogo profesional decir, vamos a hacer prueba bioestética, y no porque se escuche bonito, es porque te llena más a mencionar prueba de enfilado. Como que he preguntado, ¿qué entiendes por enfilado? Y dicen, no, pues una fila. Y los dientes no se articulan en fila, se articulan con respecto a la función y a la estética. Entonces, vuelvo a repetir, cuando hago mi articulado de dientes, mando una primera prueba con el clínico para ver estéticamente cómo se ve. Una vez que quedó estéticamente bien, imagínate que articulo todos los 28 dientes. Y resulta que en la prueba bioestética la línea media está desviada hacia un lado o hacia el otro. ¿Cómo quitas dientes y vuelves a recorrer? Ya perdiste toda tu información. En este caso, si nosotros mandamos de canino a canino, a mí me gusta más de primer premolar a primer premolar, porque ahí vamos a ver el corredor bucal, cómo se empieza a notar. También es otra forma, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados de hacerlo de canino a canino, pero en este caso a mí me gusta hacerlo del primer premolar al primer premolar, mandar esa primera prueba. Si todo está bien, línea media bien, tamaño, color, forma bien, ahora sí me voy con la parte posterior. Y en esa prueba le vamos a poner prueba de oclusión. ¿Y qué debemos de ver en esa prueba? Bueno, cómo hace contacto la cúspide con la fosa. ¿Qué tanto tenemos de overjet en la parte posterior? ¿O no te ha pasado que entregas tus dentaduras y el paciente regresa y te dice, ¿sabe qué, doctor? Me muerdo mucho porque no le dejamos un overjet ni un overbite. Y ese overjet y ese overbite sí viene desde la parte posterior. Tienes que tener un espacio. ¿De cuánto? Por lo menos de 1 milímetro, milímetro y medio. Así como en la parte anterior tenemos overjet y overbite, es importante también tenerlo en la parte posterior para evitar que el paciente se esté lastimando y tenga mejor función. Pues vamos a seguir con el lateral del lado contrario. Nuevamente, pegamos. Y nuevamente vamos a quitar un tajo. Sí, vamos a colocar un poco de cera para pegar el talón del diente, pero con muchísimo cuidado, repetimos, no colocar cera en la parte proximal del diente. O sea, debe de estar sin cera. Estos dientes aparte me gustan porque vienen pegados, parece un silicón transparente, vean. Me gusta porque yo no tengo que estar limpiando de cera el diente, eso también cuenta mucho. Parece que no, pero te acelera los procedimientos, porque si no, de lo contrario, yo tengo que estar limpiando el diente, ¿sí?, de esta cera que se pega, que es muy blandita. Entonces, a diferencia de otras marcas,
este trae un silicón, vean, y no queda nada manchado. Vamos a colocar el lateral. ¿Sí? ¿Y cómo se coloca el lateral? Bueno, va ligeramente hacia distal, por arriba de mi plano de oclusión punto 5, pero en este caso, para hacer mi prueba estética y ver cómo se le notan a mi paciente, prácticamente todo lo estamos dejando recto. Vean, todo al mismo nivel, centrales y laterales. Ahí estoy rompiendo un poquito la regla, pero creo que para un paciente joven valdría la pena, ¿no?, manejar esa parte, ¿no?, de estética, pero un adulto mayor creo que siempre el hecho de tener esos desgastes ahí está, ya tengo área de contacto, listo. Voy a pegar y voy a verificar en mi articulador. El hecho de hacer guías de remontaje me da mucho, es muy práctico porque tú vas desmoldando y prácticamente, vean, ahí está quedando. Listo, ahí está, vean, toca mi plano de oclusión y le estamos dando una buena proyección a esos dientes. Ahora viene lo importante, el canino. El canino es uno de los dientes más, y todos son importantes, pero el canino juega un papel súper importante en el articulado de dientes. Si yo no coloco en una posición correcta, ¿sí?, el canino, ojo, me puedo desfasar o me puedo abrir el arco bastante o lo puedo cerrar también. Entonces, siempre les comento, el canino, ¿cómo se articula? El canino se articula de tal forma que ligeramente, ¿sí?, va a ir vestibularizado solo del tercio cervical. O sea, ¿qué quiero decir? Ahorita vamos a, así como que voy a poner un ejemplo, vean. A esto me refiero. Aquí, sí, lo vestibularizo ligeramente, para que cuando empiece a festonear, yo coloque una proyección, a eso se le va a llamar jiba canina. Esto me va a ayudar muchísimo para levantar la comisura del labio, porque puedes tener buen soporte labial, pero llegas a la parte del ala de la nariz y eso se deprime. Para que no se deprima y le demos mucho mayor volumen al labio, saco de la parte cervical al canino, ligeramente hacia distal, ligeramente, y la cúspide tiene que hacer contacto con mi plano de oclusión. Ese es el parámetro para el canino. Entonces, aquí estamos a lo mejor exagerando un poquito, bueno, ni tanto, ni tanto. Vean. Y ojo, siempre les comento esto, que el canino va dirigido hacia el hombro. ¿Qué quiere decir que va hacia el hombro? Que fíjate nada más, yo voy a colocar el canino y lo vamos a, ¿sí?, a rotar al canino, vean. ¿Sí? Un poquito más, voy a calentar un poquito la cera. Bueno, entonces el canino vamos a colocarlo de una forma, ¿sí?, que esté viendo hacia el hombro. Bueno, con la cámara que tenemos aquí frontalmente, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Que no, el canino no va acá. El canino va, o sea, hay que darle un torque, un movimiento, una giroversión. ¿Para qué? Para que cuando
yo pinte totalmente la cara distal, ¿sí? Como en este caso que ya está acrilizada esta dentadura, si yo la pongo en la pantalla de frente, vean lo que pasa. Únicamente, ahí está. Ahí estamos de frente, vean, solo vemos la cara mesial. Si yo giro, vean que está pintado toda la cara distal. Entonces, para que yo tenga este efecto y no abra mi arcada o mi corredor bucal no se vea tan amplio, yo necesito hacer un movimiento, ¿sí?, en mi canino. El canino lo vamos a rotar. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que estoy colocando el canino, vean, ligeramente hacia distal, está vestibularizado de cervical y vean. Entonces, yo lo pongo de frente, vean, y si yo pintara esa cara, solamente se tendría que ver la cara mesial, no la cara distal, como lo estamos viendo en esta imagen. Ahí, y vean, totalmente pintada la cara distal. Entonces, ahí está de frente y vean que no se ve la cara distal. Esa es la posición del canino. Si yo no lo pongo en esta posición, imagínate que yo abro al canino. Sí, pum, lo rotamos. Entonces, voy a irme hacia fuera del soporte primario. ¿Okay? Y entonces, el problema no va a ser en la parte superior. Bueno, ya tenemos un problema en la parte superior si lo hacemos de esa forma, pero en la parte inferior sería peor, porque todas las fuerzas, todos los vectores de fuerza, toda la oclusión va a recaer en tejidos blandos y esa dentadura inferior va a estar lastimando, se va a estar desalojando y sobre todo podríamos provocarle una lesión a la encía, porque todas esas fuerzas no se están proyectando sobre el soporte primario. Pero ¿de qué depende? También del canino, por eso es súper importante. Entonces voy a colocarlo en el articulador y vamos a ver con respecto al plano, ¿sí?, de oclusión. Vean, ahí está ligeramente, ¿sí?, más, por decirlo, más extruido. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí vienen dos cosas importantes. La base tiene que estar calibrada a 1.5. La base de acrílico, ahí está. La base de acrílico tiene que estar calibrada a 0.5, porque sé que ese es el grosor ideal. Imagínate que este canino, sí, el espacio, sí, es muy poco, es muy pobre. Y el canino es largo, ya no entró, entonces yo tendría que cortar el talón del diente. Por eso es importante calibrar la placa base para ya no tocar la placa base. Si lo que tenemos que desgastar, bueno, yo en primera instancia desgastaría mi placa base, pero si sé que mi placa base está a 1.5, ya no toco mi base, lo que voy a tocar es el talón del diente. En este caso tenemos ese chance de que tenemos buen espacio. Lo único que voy a hacer es calentar la cera de la parte que hace contacto con el talón del diente y voy a intruir ese diente. Vean, ya hice este movimiento, intruimos un poquito y vamos a colocarlo en el articulador para verificar que estamos tocando el plano de oclusión. Y vean, en este momento, ¿sí?, lo que está pasando, que ya estamos tocando en mi plano de oclusión. Vean, ahí está. Y entonces todos están haciendo contacto con mi plano de oclusión, ¿sí? Y vuelvo a repetir, el lateral tendría que ir 0.5 por arriba de mi plano de oclusión, pero en este caso estoy omitiendo esto porque quiero hacer una prueba bioestética para ver cómo se ve mi paciente teniendo el lateral tocando mi plano de oclusión. ¿Vale? Ahora vamos con el siguiente
lado, que sería el canino. Bueno, el siguiente punto ya sería colocar el canino del lado contrario. Okay. Siempre, siempre es importante tener mucho cuidado con la cera, con ser cuidadoso con la cera. Cosa importante que viene pegado como con un silicón, vean, voy a despegarlo, vean. Y no me traigo nada de cera porque es silicón. Ya no tengo que estar perdiendo el tiempo en limpiar este diente. Muchos están acostumbrados de la misma tablilla a agarrar cera para fijar el diente. No te lo recomiendo, porque es muy blandita esa cera. Si lo vas a hacer, hazlo con una cera no tan blanda, si lo quieres hacer. Pero si tú ocupas una cera muy blanda, vas a tener ese problema, que sí, lo vas a fijar, pero a la hora de llevar esto a boca, las fuerzas del paciente, wow, te lo van a mover. Entonces vean, estoy aquí colocando, ya giré un poquito el canino, lo voy a vestibularizar de cervical para que proyecte nuevamente mi jiba canina, porque si no esto se vería muy mal. Imagínate que yo intruyo esto, así, y luego le hago una jiba canina. Aquí me va a quedar un surco, se me va a deprimir. Por eso es importante ligeramente vestibularizarlo. Le damos un giro ligero y vean qué bonito va quedando el arco, siendo armónico. ¿Sí? Porque la parte anterior es mucho estético. Vean, con ese movimiento, dirigirlo hacia mi hombro al canino, ¿sí? Vamos a ir cerrando el corredor bucal. Voy a colocarlo nuevamente en mi articulador, ¿sí? Y vemos cómo se ve. Vean, ahí está. Ligeramente vamos hacia palatino. Reblandezco un poquito de cera en esta zona. Y como vamos terminando la parte anterior, ¿sí? Voy fijando un poquito más a mis dientes. Vean. Caliento un poquito. Y vamos a colocarlo en el articulador nuevamente. Sí. Ahora bien, ahora sí, vamos a empezar a trabajar con un poquito de cera. Y para ello, sí, vamos a ocupar esta cera, que es mi favorita. Para que esté completa mi prueba bioestética. Bueno, ahora terminando de la parte anterior, superior, para mandar a hacer la prueba bioestética, el siguiente paso, una vez que ya tenemos pues, prácticamente articulado de canino a canino, ¿sí? Vamos a empezar con el festoneado.
Y el festoneado lo vamos a dar agregando, ¿sí?, cera a nivel del diente, ¿ven? Y vamos haciendo como una proyección de la raíz. Y en esta zona del canino, ¿sí?, vamos a agregar un poquito más, le vamos a dar más volumen para ir formando la jiba canina. Me preguntarán, ¿y para qué nos puede servir que agreguemos cera? Bueno, es muy importante saber, ¿sí?, en cuestiones estéticas del paciente, muchas veces puedes tener dentadura, pero parecería que no tienes, porque no tomaste en cuenta el volumen. En este caso, esa información nos la dio el rodillo, obviamente lo pasamos a los dientes. Entonces, vean cómo agregué cera. Lo único que vamos a realizar es quitar ligeramente, ¿sí?, cera que me va a estorbar para hacer mi festoneado. Vean. No estoy festoneando como tal en este momento, solamente estoy quitando cera que me está impidiendo, ¿sí?, o que me está estorbando para hacer un buen cenit. Vean. O sea, quité muy poquito. Solamente estoy quitando como que la orillita. Vean. Ahí queda. ¿Sí? De esta parte vamos a retirar un poquitín. Listo. Y con mi instrumento, sí, voy a empezar a retirar ligeramente cera. Obviamente aquí en la jiba canina es en la única zona en donde no voy a desgastar tanta cera. Para empezar a tallar la cera, primero colocamos cera, hicimos un volumen de cera, y de ahí vamos a empezar a tallar con esta espátula. Bueno, es una espátula muy pequeña, pero acá tiene esta forma. Entonces, lo que voy a hacer es ir tallando ligeramente. Vean. Fíjate que yo te recomiendo que no lo hagas como una línea, como un canal. A ver si me doy a entender que lo vamos a hacer como de forma triangular. ¿Vean? Entonces, lo que vamos a hacer es esto, y al final vamos a difuminar un poquitín. Lo hice un poquito marcado, ¿eh? Esto lo estoy haciendo ligeramente marcado. Entonces empezamos con el lado mesial del... Ok. Le vamos dando este tallado. Vamos con el látex, el central. Hacemos lo mismo y me proyecto hacia distal, simulando un poquito la raíz del diente. Aunque el diente lo articulamos prácticamente recto, pero no olvidemos que siempre la raíz se va a proyectar hacia distal. Vean, ahí voy tallando. Sí. Ahí. Vean. Esto me va a ayudar mucho estéticamente, porque le estamos dando una forma a la encía. Vean.
y voy a hacer este primer cuadrante y después me voy con el siguiente cuadrante para que veamos un poquito de la comparativa. Tallo un poquitín, voy difuminando y solamente a nivel del canino no voy a desgastar tanto la cera porque recuerden que debe de tener volumen, ¿sí? A nivel de la raíz. Vean cómo va quedando. Le vamos dando esa forma. Nuevamente. ¿Sí? Entonces aquí estamos terminando el festoneado, tallamos un poquito la encía y posteriormente ya cuando está acrilizada todavía puedo dar un retoque con el fresón, marcando un poquito más, difuminando, haciendo un poquito de textura y posteriormente pulir, pero en esta primera fase es prueba bioestética. Esto lo llevamos a boca y vamos a ver varios parámetros dentro de ellos, ver la parte de forma del diente, el tamaño del diente, el color del diente, cómo se integra esta dentadura en esta prueba bioestética, ver la línea media si no está desviada, ¿sí? Ver la línea de la sonrisa. Todos estos parámetros son muy importantes para lo estético, lo confortable que va a ser. El paciente se va a sentir muy cómodo y muy a gusto, porque al final el que ella regrese a tener sus dientes, pues les da muchísimo más seguridad. Entonces, por el día de hoy, creo que hemos finalizado con esta primera clase de el articulado de dientes con dientes Isotec de 4 capas de resina y que vienen con una graduación de 20 grados. De verdad que ha sido un gusto, un placer el estar aquí en MDC y bueno, con esta toma terminamos. Hablamos un poco de los rodillos, el tamaño, ¿sí? Las inclinaciones, el articulado de dientes, cómo hay que ir colocando cada diente en la arcada. Bueno, pues por mi parte ha sido todo y nos vemos en el siguiente capítulo.